Seguramente como padres se están preguntando ¿por qué mi hijo desobedece siempre? Quédate hoy en este podcast porque vamos a hacer una trilogía espectacular para ti. Hoy empezamos la primera parte. ¿Cómo están el día de hoy? Estamos muy contentos. Sí. Estamos aquí en el podcast de Creciendo con la familia. Estamos súper Así contentos. es. Mi nombre es Harold Real. Paola Monroy. Estamos justamente el día de hoy muy contentos porque vamos a traerte una información de lujo. Lo primero es que vamos a hablar de esta trilogía que te hablamos en el intro y tiene que ver con los 3 problemas conductuales en niños y en adolescentes. Vamos a hablar de la desobediencia, vamos a hablar de la agresividad, vamos a hablar también de la hiperactividad. Y el día de hoy empezamos nuestra primera parte de esta trilogía, ¿no es cierto, Así que papás, tomen nota, saquen su lápiz, su rol y empecemos con esta súper tema. Bien, primero, hay temas que empiezan a preocupar a los padres, ¿ok? Como la desobediencia, las rabietas, las agresiones verbales, las agresiones físicas. Entonces, ¿qué pasa? Se hacen varias preguntas el papá cuando ve esta situación en sus hijos, ¿no? Empiezan a decir, ¿por qué reacciona de esta manera tan exagerada mi hijo? ¿No? ¿O por qué es agresivo? ¿O por qué no me presta atención? Empiezan a cuestionar esto. Y bueno, algunos padres también entienden que esto es perfectamente normal, ¿no? Entre comillas. Porque su anterior hijo también hizo lo mismo, o ellos lo hicieron de pequeños, ¿no? Entonces empiezan a decir, bueno, esto viene de genética, ¿no? Ya no se ponen a pensar tanto en esa parte que, bueno, no es una cuestión solamente de la forma en la que estamos educando, ¿no? Sino que debe ser la parte que han heredado algo en sus genes, ¿no? Pero te cuento, papá y mamá, que no debemos de culpar a la genética, ¿ok? Wow. Ya que entre la desobediencia, vamos a hablar, y la agresividad va a existir explicaciones que van a coincidir en algo. Por ejemplo, una parte, vamos a hablar, reside en la interrelación con los niños y los padres, pero también tiene que ver en el medio en que se desarrolla todo esto. O sea, tenemos que hablar que hay 3 cosas importantes: la interrelación del niño, la interrelación con el padre y también el lugar donde están. O sea, esto es algo importante porque, por lo que mencionas, de hecho, tenemos que ver al niño, ¿no? Cómo es el desarrollo del niño, pero también tenemos que ver cómo está el padre reaccionando ante estas situaciones, ¿no es cierto? O sea, se ve tanto al niño, pero también se ve a los padres. ¿Bien? Entonces, esta desobediencia, esta agresividad o la hiperactividad, el trabajo de los padres, ¿cuál es ante esta conducta? Es muy importante que nosotros nos enfoquemos la reacción del padre, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos preparados para afrontar esta situación que se presenta, esta agresividad? Porque si veo que mi hijo es agresivo, puede ser que yo también reaccione de esa manera y no sé cuánto realmente pueden ayudarme a mejorar esta conducta de mi hijo, ¿no? Sí, es que realmente yo estoy tomando digamos, las acciones correctas, ¿no? En cuanto a incluso las llamadas de atención, las acciones, los castigos, o cómo me estoy dirigiendo, cómo me estoy comunicando, cuál es el mensaje que estoy entregando. Así que vamos a empezar, vamos a describir lo que es la desobediencia, Pau. Y de hecho hay algo muy interesante. Dice que la desobediencia es la negativa a iniciar o completar una orden realizada por otra persona en un plazo determinado de tiempo. ¿Bien? O sea, si por ejemplo se considera algo, me llamó mucho la atención esto porque habla de ciertos tiempos, ¿bien? No vamos a hablar específicamente de que esto es como una regla, pero sí te va a dar, digamos, ya las pautas, ¿bien? Dice que hay entre 20, 30 o 40 segundos en donde, dependiendo del caso, si alguien está realmente reaccionando, ¿no?, a poder llevar a cabo esa acción, si lo está realizando. Si no lo está realizando en ese tiempo, entonces está cometiendo una desobediencia. Entonces, la conducta definitivamente de desobediencia
se va a dar como de 4 maneras distintas. ¿Bien? Así es. La primera, bien, vamos a tomar algunos ejemplos también como para poder contextualizarlo, porque eso va a ser de lujo. El primero es, por ejemplo, que el padre, la madre o digamos el tutor, ¿no? Porque los hijos están en el espacio familiar, pero también van al colegio, ¿no es cierto? Sí, claro que O sí. están de repente con una persona con la que están encargados, ¿ok? Le pide al niño, por ejemplo, o al adolescente que realice una conducta y esta no la inicia en el lapso de tiempo determinado, en ese lapso de tiempo establecido, ¿no? Por ejemplo, le dices, ¿sabes qué cosa? Vamos a levantar tus juguetes, ¿no? Y el niño no lo hace. Tú comienzas a hacerlo, pero el niño comienza a patalear, a llorar, a hacerte la rabieta y se acabó y no lo hace. Bien, la segunda manera es que el padre, la madre o el tutor le pide al niño o al adolescente que deje de hacer lo que está haciendo y no la deja de hacer dentro del tiempo que se haya prefijado. Por ejemplo, vamos a apagar la tele o la tablet en 10 minutos, por ejemplo, le puedes decir, porque vamos a comenzar a hacer los deberes del colegio, ¿no? Entonces, al no suceder eso, empieza una manifestación de cómo no está reaccionando a la obediencia. También puede ocurrir que el adulto le pida al niño o al adolescente que no ejecute una conducta inminente, digamos, y que éste no se detenga. Digamos que está con una caja de fósforos, ¿no? Así Y los es. niños les gusta, son curiosos, pues, ¿no? Claro que sí. Entonces está con eso y tú sabes que puede encender los cerillos y puede causar algo, ¿no es cierto? Entonces le dices que le quites, que deje la caja de cerillos y no lo hace, ¿no? Entonces Claro que sí. sabes que va a pasar algo, ¿no? Y le dices que no pase. Sabes que de repente puede pasar por una situación, de repente algo que puedas ver y simplemente no lo hace, no se detiene a hacerlo. La tercera, bien, el niño o el adolescente realiza conductas que están implícitamente prohibidas. Por ejemplo, tú ya le has dicho que no debe de jugar, por ejemplo, con la pelota en la sala. Digamos que tú tienes adornos, una serie de cosas en casa, Sí. por ejemplo, me decían que no jugáramos en la sala, ¿no? Porque habían vitrinas, había algunas cosas que Que no se podía de hecho, romper. y eso pasó un día en casa con mi hermana mayor. Me acuerdo que estábamos jugando y de pronto me acuerdo que teníamos un triciclo y chocó con un vidrio y el vidrio se rompió, ¿no? Y a mi hermana le cayó un pedacito de vidrio en el dedo, ¿no? Y me acuerdo, mi papá pues ayudó a sacarle y todo eso. Entonces, a veces nos dicen que no juguemos con esas cosas. ¿Por qué? Porque justamente pueden pasar algunas de estas cosas. Así que a los que hemos pasado por periodos de desobediencia, sabemos lo que pasa por eso. Número 4. El niño o el adolescente no realiza conductas que son implícitamente obligatorias. Por ejemplo, tú le has dicho a tu hijo que tiene que lavarse los dientes y, por ejemplo, no lo está haciendo. Bien, entonces hay que tener bien claro que también las conductas de desobediencia no se dan, digamos así, al vacío, o sea, no se dan por darse, nacen de algo. O sea, no vienen porque en fin, ¿no? Claro. Hoy día les entró la locura de ser desobedientes. No, eso se dan por una interacción que hay básicamente con los adultos y también se van a dar en un contexto determinado. Eso es algo bastante importante porque hay, de hecho, condiciones que son precisas y específicas para que se pueda realizar la desobediencia, para que la desobediencia nazca. Entonces, esto es bien importante, ¿no es cierto, Paola? Así es, sí, muy, muy importante. Sobre todo, decir que un niño es o no obediente, no, o sea, desobediente, no es fácil, ya que todos los comportamientos humanos, todos los ámbitos humanos, pues vamos a tener ciertas reacciones nosotros, Así ¿no? es. Sobre todo, pues la diferencia entre lo que es normal y anormal, podríamos decir, suponemos una diferencia cuantitativa que más que cualitativa, vamos viendo nosotros lo que es la parte de la evolución, ¿ok? Entonces, cuando formamos parte de lo normal,
hablamos de la parte evolutiva. Es Ujú. donde trae a veces un poco de confusión con los papás, Ujú. porque están en el momento en que sus primeros años de vida vas a encontrar rabietas, vas a encontrar niños que se oponen, no, yo no quiero esto, o niños que van a actuar de manera agresiva, le quitas Ajá. algo y Eso te es. araña, te muerde, Sí, ¿no? sí, Entonces tienden a desaparecer esto en una edad determinada. Claro que sí, porque ustedes saben que cuando el cerebro tiene una evolución, una evolución en el niño, en su sobre todo, desarrollo, ¿no es cierto? en un niño de 5 años, por ejemplo, Ujú. ya está en un 80% de desarrollo del cerebro, empiezan a tener ciertas características que lo que van a hacer es presentar ciertas cosas que de repente dices, oye, pero mi hijo nunca hacía esto, ¿no? Ujú. Y empieza a tener una rabieta, una contestación, o empieza a manifestar ciertas cosas Ujú. que tú dices, ok, ¿qué ha pasado? ¿De dónde lo copió? ¿De qué parte lo copió? Ese es un gran ¿no? punto, Pau, ¿no? Claro, de lo que absorben, de lo que- que ven y cómo lo exacto, colocan, ¿no es así cierto? es. Definitivamente. Entonces Sí, sí. es muy importante de que podamos tener mucha atención, de Ujú. que uno, que ves parte de su desarrollo, pero también hay que estar muy atentos, ¿no? ¿Qué otra cosa está viniendo de afuera? Ajá. Y yo tengo que estar listo para yo poder enfrentar esto y saber hacerlo de una manera correcta, porque Sí, si yo me pongo a asertivo. hacer la misma Exactamente. manera que el niño, van a haber dos niños peleando. Yo, que soy la mamá, el papá, Ajá. con el hijo, O ¿no? solucionarlo como lo solucionaban tus papás, ¿no? De Así repente, es, ¿no? ¿no? Entonces de otra hay forma. que chequear eso. Por favor, Paulita, me llama mucho la atención el número de las situaciones que pasan con los padres, ¿no es Así es, cierto? Es miren, algo eso es importantísimo. interesante y es una buena estadística para que ustedes también puedan darse cuenta, ¿no? Lo que pasa, no digan, solamente me pasa a mí, Ah, no. no vayas a ¿Ok? pensar que de repente, tu hijo siempre va a ser Sí. así y va a terminar súper mal en la vida. No, recuerda lo que Pau te está diciendo, es algo importante. Sabes que a muchas de estas cosas van a tener la tendencia de ir desapareciendo conforme va avanzando de edad. Así que Así vamos es. a ir, Pau, con esa estadística. Bueno, en una estadística de 100 padres, el 90% informan que sus hijos que tienen entre 2 a 3 años tienen rabietas. Así que papá, no te si tu asustes. hijo tiene entre 2 a 3 años, ya saben que hay rabietas. Y eso lo dicen en una estadística de 100 padres. Hablamos ahora de 100 padres. El 50% informan que sus hijos de 4 a 6 años tienen conductas de desobediencia y agresividad. Ujú. ¿Ok? Wow. Entonces, estamos hablando de una evolución, recuerden, esto Ujú. ya es algo evolutivo y lo están diciendo muchos padres. Ujú. Y la frecuencia y variedad de estas conductas de desobediencia, la gravedad Ujú. y el número de conductas tiene que ver mucho con la diversidad, con Del los contextos contexto, donde eso se es van importante, van sí. apareciendo pues estas conductas. conductas, como por ejemplo la casa, el colegio, me lo llevo al cine o al parque donde también hay Claro. otro tipo de relación. Entonces vamos a ver ciertas conductas y también de la desaparición o no de forma espontánea a lo largo del desarrollo del niño. Sí, de hecho eso era algo importante, entonces tienes que saber de que son pautas porque están en un proceso evolutivo, está desarrollándose, Sí. entonces hay que tener en cuenta que no es lo mismo hacer caso omiso, por ejemplo, sin más de una orden que de repente, por ejemplo, no te hace caso, y otra cosa es que no te haga caso, pero aparte de ello reaccione insultándote o chillando o de repente comienza a agredir a las personas o agredir a objetos que está también en la casa. O sea, lo que me refiero es a coger cosas, romperlas y todo eso. O sea, hay que tener en cuenta esas diferencias porque hay grados en cuanto a eso, ¿no es cierto? Claro Y que eso sí. va a aterrizar también en algo importante. Entonces vamos a hablar de hecho de un ejemplo importante que vas a ver en pantalla sobre la conducta coercitiva, o sea, definitivamente cuando se utiliza esa fuerza, digamos, de intimidación o a la autoridad o definitivamente lo que produces con eso es alterar una conducta, en especial si se va contra la voluntad o con los deseos del sujeto. Así que vamos a desglosar este ejemplo porque va a ser súper práctico para ti. Las conductas de los padres de retirar las peticiones de los niños quedan reforzadas negativamente
al cesar estos en sus conductas coercitivas, por ejemplo, llantos, pataletas, gritos. En la gráfica te das cuenta de la conducta coercitiva de Roberto, por ejemplo, grita, refunfuña, tira las cosas al piso, ¿no? Entonces, ello quedan reforzadas por la desaparición de la obligación de hacer esa tarea que se le ha encomendado a él, que es justamente poner la mesa. Y a su vez, la conducta de la mamá que retira la orden queda reforzada por la desaparición de las conductas coercitivas de Roberto. Entonces, de esta manera, Roberto lo que hace es comenzar a aprender que al protestar, al gritar, al tirar los objetos al piso, de esa manera va a conseguir lo que quiere. Y la madre también aprende que si no le pide ayuda a Roberto, este va a comenzar a permanecer calmado, ¿no? Y no va a gritar. Entonces, básicamente, la consecuencia es que el niño le ha ganado la partida a la madre. Bien, entonces aquí, mamitas, papitos, vamos a dar unos consejos. Tomen nota que tenemos unos super consejos que son 3. El entrenar a los padres en las conductas negativas y de desobediencia son muy importantes. O sea, papitos, entrénense. Tienen que entrenarse no para las cosas bonitas, sino para las cosas que son negativas, ya que las prácticas de crianza y las habilidades de comunicación de los padres con sus hijos están relacionados con el inicio y el mantenimiento de los comportamientos negativos, desafiantes, desobediencia, así que tenemos que estar entrenándonos, papitos, ¿bien? Y eso es por algo vital, porque sabes que tu hijo va a comenzar a crecer en edad. Entonces sabes que por ejemplo, la desobediencia puede ser el inicio de algo en lo que pueda traer otros tipos de complicaciones. Claro que sí. Entonces, por eso es importante cómo establecer esa conectividad, ¿no es cierto? De la comunicación. Tus habilidades de comunicación son muy importantes. El segundo consejo es que los padres deben de aprender a dar órdenes. ¿De qué forma? Eficaz, ¿bien? Excelente. Y se entrenen en habilidades específicas de observación. Y es cierto, mire, cuando uno empieza a tener este tipo de, o sea, tienen que ponerse de acuerdo y empezar a dar sus órdenes. Ok, miren la palabra, es orden, o sea, estás dando un mandato, no estás rogándole al hijo para que lo haga. Simplemente es la autoridad la que se va a dar. Exacto. Y tú lo que tienes que hacer es que importante que tú veas cómo reacciona tu hijo frente a lo que le estás diciendo. Y que por observe eso su conducta. Tienes que ser muy observador. Ese es un punto muy importante. Porque de hecho cuando uno observa, ahí también te vas a dar cuenta que es importante establecer límites, ¿no es cierto? Y establecer también los problemas, esos problemas de contingencia, las eventualidades. ¿Cómo vas tú a manejar una situación de tu hijo en un momento determinado? Conste que los chicos tienen diferentes formas de reaccionar porque recuerda, casa, colegio, el ocio, o sea, de repente ve una película, ve un videojuego, sacó una idea, estás observando cómo se está comportando. Entonces tienes que darte cuenta de dónde estás sacando esas ideas, de dónde estás sacando ese vocabulario, de dónde me estás sacando esas palabras. Entonces tienes que estar atento, ¿bien? Es importante, sé que lo estás dejando que crezca, tiene un espacio y todo ello, pero también es importante que te des cuenta qué es lo que está viendo, qué es lo que está escuchando, ¿no? Y cómo se está desarrollando, cuáles son las ideas que está almacenando. Y bueno, y como tercer punto de consejo y el último, es que debemos contar con una ayuda profesional. Así es. ¿Para qué? Para que te pueda dar pautas asertivas. Muchas veces hay papás, Harold, que vienen y dicen, pero no puedo con mi hijo. No puedo. No puedo, no sé qué hacer. Ya intenté de todo. Hice todo, ¿no? Hasta le pegué, me dicen, ¿no? Pero no funcionó, se me puso peor, dijo, ¿no? Así es. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces no tenemos un guía, ¿no? Sabemos que no nacemos siendo padres, conociendo todo, pero así que para cosas nuevas, para una situación nueva tenemos que buscar la ayuda. Conocer, exactamente. Entonces tú tienes que conocer cómo con un profesional para que te marque las pautas.
no vaya en favoritismo de nadie, simplemente te va a guiar para que tú puedas tomar acción. Hay ¿Bien? cosas que a veces funcionan desde el inicio para un padre bien. Hay gente a veces que no le gusta también que les digan, le dicen, no, yo corrijo, yo esto, pero a veces están como que divagando, extralimitándose, ¿no? A veces piensan que necesariamente es golpear, ¿no? Y no se dan cuenta que eso va a terminar también que él sea, cuando sea padre, lo mismo que has hecho tú con Así tus es. hijos. Entonces, tienes que tener mucho cuidado porque en estos tiempos es importante que tú pidas un buen consejo, haya una observación, haya pruebas que pueden hacer para poder descartar y poder sobre todo hacer lo mejor con tu hijo, que es justamente poder llevarlo a que él pueda desarrollarse de manera eficaz y positivamente. Las Así cosas es. que está teniendo negativas, que se puedan convertir en positivas. Bien, Y que sean también reacciones de esa ayudar, manera. Harold, a que tengan una mejor relación entre la familia también, ¿no? Exactamente. Porque es Wow, importante eso es también crucial. que tú puedas tener esa relación y la intervención con tu niño tiene como objetivo primordial es mejorar el funcionamiento del individuo. Papá, Así es. tú ves la parte familiar, que todo esté ok, que todo sea armonioso, pero también tenemos que ver la parte de tu hijo, que es que se funcione de una manera correcta en la sociedad, de manera individual. Por eso es Así es. importante que tomes en cuenta estos consejos. Es muy importante que tú también te prepares como papá para enfrentar las diferentes etapas de tu hijo y las Fantástico. diferentes situaciones que pasan. Así que Si hoy día te ha gustado Sí. este contenido que es con mucho esfuerzo y con mucho valor para ti, dale like, suscríbete, toca la campanita, compártelo y nos estamos viendo en En el el siguiente siguiente episodio. así es, nos vemos.